Hola, soy Héctor Villadarc. Y tal vez no lo sepas, pero además de ser un amante de lo paranormal, también soy un gran fanático de los libros. Tengo una enorme colección. Tengo libros nuevos, viejos, e incluso tengo algunos libros prohibidos. Los tengo en libreros, en roperos, en archiveros y hasta en la alacena de mi cocina. En estas breves cápsulas trataré de mostrarte parte de mi colección, hablarte sobre mis libros, mostrártelos y quizá convencerte de que debes de tenerlo. Espero que te sean útiles en algún momento, pero más espero que disfrutes tanto como yo disfruté haciendo estas cápsulas para ti. Gózalas y ten macabras letras. Hola, ¿qué tal? Muy buenas lunas. Sean todos muy bienvenidos a una emisión más de La Sociedad de la Medianoche. En esta ocasión vamos a hablar acerca de una obra literaria que sin lugar a dudas es una de mis novelas favoritas. Es una novela gótica que ha hecho historia. No sé, ha marcado la diferencia entre la novela gótica moderna y la novela gótica antigua. La novela de vampiros más conocida de todo el mundo, una obra biográfica, una historia de amor, una historia de terror, una historia de vampiros. Y pues como ustedes ya se imaginarán, hoy vamos a hablar acerca de la novela del Conde Drácula. Sin embargo, no es una versión, o en esta cápsula literaria no les voy a presentar la novela de Drácula de Bram Stoker como tal, sino una adaptación hermosa, maravillosa, una obra de arte tanto en físico como en papel, o sea, como en físico, tanto como en la adaptación, su presentación, lo que vamos a ver dentro de la novela. Hoy vamos a hablar acerca de Drácula de Luis Scafati, un ilustrador, un artista plástico, alguien que se ha presentado en múltiples lugares, en muchas partes del mundo, se presenta en galerías, sus obras han sido galardonadas alrededor de todo el mundo, pero como siempre vamos a hablar un poco, solo un poco acerca del autor, tanto de la novela Bram Stoker, como de Luis Scafati, como de la novela en sí, y después se las voy a presentar como ustedes saben. Les voy a enseñar todos los dibujos que tiene. Sin embargo, esta versión de Drácula es un tanto erótica, es una versión muy erotizada, donde hay
dibujos, donde hay ilustraciones, postales que son muy sugestivas. Por lo tanto, por la censura que tiene YouTube y por todas estas cosas, muchas de las imágenes que les voy a presentar van a estar censuradas, pero aún así el pequeño cuadro que ponemos donde van las censuras no resta la belleza del libro que van a ver. Además se habla de un Drácula como un virus que acaba de llegar a Whitby en el Demeter, pero un virus que solamente ataca a las mujeres. Una obra sin lugar a dudas maravillosa, increíble, les aseguro que les va a encantar el libro. Sin embargo, como les decía, pues vamos a hablar un poco, antes de presentarles la novela, vamos a hablar un poco acerca del autor de la novela, de Bram Stoker, pero vamos a hacer un pequeño atisbo porque, pues, no sé, hablar de Bram Stoker y de la novela de Drácula nos llevaría un programa entero o 2 programas de los de los de la Sociedad de la Medianoche, ¿no? De aproximadamente 4 horas, hablando acerca de toda su historia, de lo que logró, de todas esas cosas que la novela y el autor tendrían en sí. Vamos a presentar simplemente quién fue Bram Stoker, cómo es que se fue adentrando en este mundo, cuáles fueron las obras que le sirvieron para inspirarse a la hora de escribir Drácula, que en un principio iba a llamarse El No Muerto, y toda esta serie de cuestiones. Ya hablamos ampliamente de Bram Stoker y de Drácula en el análisis del libro, se me olvidó el nombre, Drácula... Bueno, ahorita que me acuerde del nombre del libro se los voy a presentar, se los menciono, pero ya hablamos acerca del autor ampliamente y del libro Drácula Anotado se llama. Entonces ya hablamos acerca de él, pero vamos a adentrarnos un poquito en este mundo gótico, vampiresco y victoriano de Drácula de Bram Stoker. Iniciamos hablando un poco de Bram Stoker. Y Bram Stoker, nacido en Clotharf, cerca de Dublín, Irlanda, el 8 de noviembre de 1847. Bram, o mejor dicho, Bram Stoker, porque realmente su nombre era Bram, para cuestiones literarias, pues fue puesto como Bram Stoker. Él es conocido como uno de los autores góticos más destacados del fin de siglo, o del fin de siglo victoriano. Excelente atleta, periodista, escritor, biógrafo, crítico teatral y gerente teatral, Stoker es celebrado sobre todo por su obra maestra gótica, por supuesto Drácula. Hijo de un funcionario público y sano hasta los 7 años de edad, en que sufre una grave parálisis que le impide caminar, que le impide moverse libremente. Los problemas de salud de su niñez, sin embargo, aun con todo esto, no le impidieron distinguirse como un atleta y un muy buen futbolista en la Universidad de Dublín, donde cursó con excelentes resultados la carrera de matemáticas y fue presidente de la Sociedad Filosófica. Como mencionamos, por supuesto, es recordado por su más grande obra, Drácula, de 1897, aunque La guarida del gusano negro y El invitado de Drácula, que es un capítulo olvidado de la novela de Drácula, son obras muy remarcables y muy destacables de Bram Stoker. Al igual que su inmortal creación, El Conde Drácula, la vida de Stoker está rodeada de misterio, desde su rumoreada participación en círculos ocultistas hasta su supuesta muerte por sífilis. Stoker fue educado en el Trinity College, donde se graduó con honores en ciencias, matemáticas, oratoria, historia y composición. Y esto lo dice su obituario, donde dice: he won honors in science, mathematics, oratory, history and composition. Después de graduarse entre 1867 y 1877, fue funcionario público en Dublín. En esa misma época, siguiendo la inclinación que sentía hacia el teatro, posiblemente heredada de su padre, escribió crítica dramática para The Evening Mail, y esto lo hizo sin recibir por ello ninguna compensación económica. Entró en el servicio social irlandés, donde sirvió como inspector de tribunal de primera instancia, y en 1876 Stoker conoce al actor Henry Irving. En 1878 ya se había trasladado a Londres, y en este lugar, ahí una vez que estuvo en Londres, nace entre ellos una gran amistad, y entonces Stoker se convierte en representante y secretario de este actor. Ocupa en este empleo los 27 años siguientes de su vida, en los que se encarga de la correspondencia de Irving. Le acompaña en sus múltiples giras y estuvo a su lado en el momento de su muerte, estando
pues ya ahí instalado en Londres. Él trabaja como gerente en funciones en el famoso Lyceum Theatre y fue ahí donde Stoker entró en los círculos de moda y empieza a mezclarse mucho más de lo que ya estaba inmerso en el mundo del teatro, a través de los cuales conocemos mucho de su carácter y de sus influencias, es decir, de estos círculos en donde él empieza a tener relaciones, muchos empiezan a escribir acerca de él. Ese mismo año Stoker se casa con Florence Belcombe, quien tiene una relación bastante buena, sin embargo se ve un poco turbiada al principio porque esta Florence Belcombe ya había sido antes, pues digamos que cortejada o ya había sido tratada de ser seducida por el grandísimo Oscar Wilde. Se ha especulado mucho sobre la dinámica familiar de los Stoker, es decir, de su matrimonio, surgiendo los rumores en muchas ocasiones de que entre ellos no había un amor en el matrimonio, ¿no? Que estaban casados pues por mera conveniencia de ambas partes, no económica, sino una estabilidad emocional por parte de ambos. El único hijo de Stoker, Noel, nace en 1879. El interés de Stoker por lo sobrenatural y lo oculto, que se convertiría en un tema central de su ficción posterior, pudo haber tenido su origen en una desconocida enfermedad de su infancia que supuestamente lo mantuvo en una cama hasta la edad de 7 años. Les digo que no podía moverse de manera adecuada. A este enclaustramiento se añadiría su interés por el folclore irlandés, que a menudo abarcaba cuentos de duendes y vampiros. Y es que una de las literaturas más ricas en cuanto a mitología, de seres espectrales, de fantasmas, de vampiros, de hombres lobo, cosas así, tiene mucho que ver con la literatura irlandesa. Entonces no es de extrañarse que durante todo este tiempo que él estuvo en cama y que estuvo solo pues leyendo, hubiera enriquecido su bagaje cultural, hubiera hecho crecer su imaginación con todas estas visiones fantasmagóricas y vampirescas que lo invadieron durante prácticamente toda su primera infancia. De hecho, los posteriores intereses de Stoker incluían egiptología, folclore babilónico, que tiene también mucho que ver con estos seres, y proyecciones astrales, y por supuesto la alquimia, que era parte importante de que él se haya decidido a estudiar ciencias. Se rumoreaba que Stoker era miembro de la infame Orden del Dorado Amanecer, o la famosísima Golden Dawn, a donde pertenecía un gran círculo de magos y esotéricos que asistían continuamente, entre ellos W.B. Bates y por supuesto el grandísimo mago negro Aleister Crowley. Y hoy, sin embargo, esos rumores se consideran apócrifos, aunque no se han podido desmentir, tampoco se ha podido verificar o aseverar que sean reales. Stoker publica sus relatos desde 1872, incluyendo La Copa de Cristal, su primer cuento de horror, que es muy bueno, La Cadena del Destino, con traducción al castellano de María José Antón, y en 1899, aunque la obra se publica en 1875, la colección de narraciones para niños, El País del Ocaso, con traducción al castellano de José Luis Moreno Ruiz, en el año 2012 es que se hace esta traducción, y su primera novela, The Snake Pass, o El Paso de la Serpiente. Esta la publica en 1890. Pero si bien él escribió mucho y publicó mucho y tuvo mucho que ver con el teatro, no logró ver la fama y no pudo verse empapado en ella, no conocería el abrumador éxito de una obra hasta que fue publicada su magna obra Drácula en 1897. Las respuestas en las revistas populares fueron muy variadas. Pues había quienes no les gustaba, había quienes decían que más que una novela gótica, una novela literaria, era una obra bibliográfica con tintes románticos, hablando acerca del voivoda valaco Vlad Dracula. Pero bueno, una reseña de 1897 en el Atheneum decía incluso que Stoker va un paso más allá que otros escritores en el campo de lo sobrenatural. Empieza su novela en 1890 y estuvo influido por su visita a Whitby, donde Stoker descubrió una referencia al Drácula histórico en el libro Relato de los Principados de Valaquia y Moldavia de William Wilkinson. Y este relato de los Principados es una historia
de los gobernantes de Valaquia, que si bien está plasmada en esta obra, es difícil de encontrar. Ustedes pueden conseguirla o pueden leerla de manera muy digerible en el libro Los Drácula de Ralph Peter Martin, de editorial Tusquets. Me parece que ahorita lo tiene de editorial Arcana o Arkansas, algo así, pero el que yo tengo, que es buenísimo, es Los Drácula de Ralph Peter Martin, creo que es el libro número 127 de la colección Andanzas de editorial Tusquets. En un principio la novela iba a titularse The Undead o El No Muerto, y también investiga sobre el folclore y la geografía de Europa del Este en guías de viaje, y por supuesto que esto hace que le dé a la novela de Drácula toda esa magia y ese misticismo al contarnos, al relatarnos los sombríos pasajes por los que Jonathan Harker tiene que atravesar para poder llegar al castillo del conde Drácula, siendo así su fuente más conocida, La Tierra Más Allá del Bosque de 1888. Son muchas las razones del éxito de Drácula, que se ha convertido en un tema central para las adaptaciones teatrales, musicales y cinematográficas, y más recientemente para la crítica académica. Stoker continuó escribiendo ficción gótica y fantástica, incluyendo La Madriguera del Gusano Blanco en 1911, que es la que les digo que es maravillosa. Si pueden leerla, la pueden encontrar en internet en PDF, pero pues nada como tener el libro La Madriguera del Gusano Blanco, que llegaría a convertirse en una película de culto, y publicó la biografía de Henry Irving, Recuerdos Personales de Henry Irving, en 1906, y en 1907 también entró en el debate sobre la censura con ensayos como La censura de la ficción, La censura de las obras de teatro, que se publicaron en The 19th Century. El invitado de Drácula, que es la que les digo que es maravillosa y es un capítulo suprimido de la obra de Drácula. Toda la primera parte de la novela de Drácula fue removida, o la parte de este capítulo, y después se editó como El invitado de Drácula, que es una introducción a cómo Drácula decide y por qué decide invitar a Jonathan Harker. Tiene por ahí algo que ver con mencionado entre líneas Renfield, ¿no? Entonces es muy bueno. También se pone que es publicada, esta novela también es publicada, aunque de manera póstuma, en 1914. Si bien después una enfermedad que sufría desde 1906, finalmente Bram Stoker muere una tarde de sábado, el 20 de abril de 1912, en el número 26 de St. George Square, SW, en Londres. Y su muerte, aunque habitualmente se ha atribuido a la sífilis, lo más probable es que haya sido por un ataque al corazón. Y si bien la vida de Bram Stoker se ha encontrado envuelta en un halo de misterio, de este vampirismo gótico que lo caracterizó durante mucho tiempo, es misteriosísima y muy, muy intrigante la vida de Bram Stoker, sobre todo después de que comienza a investigar y a tratar de conocer más allá del conde, del voivoda de Valaquia, conde Drácula, para poder hacer esta obra literaria. Ahora bien, hasta aquí llegamos con Bram Stoker, para no adentrarnos tantísimo en su historia. Vamos a hablar ahora acerca de Luis Scafati, que es el artista plástico, el dibujante que ilustra esta maravilla que les vamos a presentar el día de hoy. Luis Scafati es un dibujante nacido en Mendoza el 24 de noviembre de 1947. Estudió artes en la Universidad Nacional de Cuyo y a los 17 años publicó su primer dibujo de humor en un tradicional diario de Mendoza. Desde 1969 expone regularmente pinturas, acuarelas y dibujos en museos y galerías nacionales y extranjeras. En 1972 comienza a publicar sus dibujos con el seudónimo de Fati en la revista Hortensia, y desde entonces sus trabajos recorren las páginas de los más importantes periódicos y revistas como Humor, El Péndulo, Vogue, Noticias, Playboy, El Periodista, los diarios Sur y El Clarín de Argentina, El País de Uruguay y El Manifesto de Italia, y en 1976 se instala en Buenos Aires y comienza a colaborar en el taller de Roberto Páez, a quien él considera su maestro. En 1981 obtiene el Gran Premio de Honor en el Salón Nacional del Dibujo, que es el galardón más alto que se le puede otorgar a un dibujante en Argentina. En 1995 realiza una muestra de dibujos y acuarelas en Frankfurt, auspiciado por el Consulado Argentino en Alemania. Scafati es también conocido como ilustrador de una extensa lista de libros, y en 1986
se edita Tinta China, que reúne una selección de trabajos publicados por Scafati. En 1989, Editorial Punto Sur edita El Viejo 1-2, libro de dibujos eróticos. Van a darse cuenta de que la línea de Scafati tiene un tanto de erotismo en la manera en la que plasma sus ilustraciones. En 1992 aparece Mambo Urbano, un libro que ilustra mitos y costumbres de Buenos Aires, y en 1995 Worcester Producciones edita La Metamorfosis, basado en una serie de dibujos que realiza sobre la obra de Frank Kafka. Muchas de sus obras integran la colección permanente de importantes museos como el Museo Sivori, el Museo Nacional de Bellas Artes, el Museo Rómulo Raggio, el Museo de Arte Contemporáneo, House of Humor and Satire, o sea, la Casa del Humor y la Sátira en Bulgaria, Collection of Cartoons en Suiza, University of Essex en Inglaterra. Actualmente vive y trabaja en Buenos Aires, y dentro de las obras que ha publicado este ilustrador se encuentra, por supuesto, Drácula, El Gato Negro y otros relatos de terror, que es maravillosa esta obra también. La Metamorfosis es muy grotesca, las ilustraciones de La Metamorfosis es un tanto grotesca, después se las presento en alguna otra cápsula. Y las aventuras del Tom Hu, La Ciudad Ausente, narración de Arthur Gordon Pym, y La Peste Escarlata, entre, por supuesto, que muchísimos otros. Entonces, como ven, no es Juanito Bananas quien ilustra esta obra de Drácula, o quien le da imagen y vida a esta versión erótica de Drácula, Luis Scafati, que además les voy a dejar una liga aquí abajo en la descripción para que puedan ir a su blog personal, donde van a poder ver una serie de fotografías impresionantes, no solamente de este libro, sino de todo su trabajo. De este libro del que les voy a presentar hoy, este ilustrador nos habla o cuenta acerca de la novela. Dice: cuando leía la novela de Drácula de Bram Stoker, pensé en la posibilidad de hacer mi propia versión de este relato gótico, obscuro y misterioso. Comencé a dibujar y escribir de manera anárquica y dejaba que salieran cosas en las páginas de mis cuadernos. Así aparecieron castillos, bellas mujeres, animales impuros y textos que intentaban modelar la historia. Cuando nos metemos con el alma en un proyecto, suceden encuentros que tienen que ver con eso que ocupa nuestro tiempo creativo. Es como que se arma una constelación que atrae a su centro eso que necesitamos. Una noche soñé un vampiro, un monje vestido con algo parecido al traje de ciertos obispos y tenía alas como de murciélago. Modelé esa imagen con resina y papel maché y después la usé de modelo. Dibujaba sobre papel fabriano con tinta, pluma, pinceles, aguadas, carbón, collage, transfer y algunas texturas que hacía con un rodillo de grabado. Dibujaba de noche muchas veces la luz de unos antiguos candelabros que daban un clima especial que me ayudaba a convocar imágenes. Algunas noches sentía en mi estudio inquietantes presencias. Así pasó más de un año, donde yo me volví huraño y taciturno. Junté más de 70 dibujos, parte de los cuales integran hoy la novela gráfica que editó El Zorro Rojo en España. Hay una versión inglesa, una checa y una brasileña. La edición española se agotó y hace muy poco El Zorro Rojo lo reeditó nuevamente, en una muy cuidada publicación, con tapa dura entelada, y algunos ejemplares especiales contienen gotas de sangre de Luis Scafati. Un lujo asiático que podrías pensar como regalo de Navidad. La novela nos regala una incursión por parajes inhóspitos y habitaciones cerradas donde la vida y la muerte devoran salvajemente a través de un notable trabajo de ilustración compuesto por más de 50 estampas. Luis Scafati rinde homenaje al mítico personaje y al vasto imaginario que desde hace siglos ha inspirado la literatura sobre vampiros. El Príncipe de las Tinieblas de Bram Stoker vuelve a su versión más inquietante de la mano del ilustrador argentino que pone su tiempo y su alma en líneas, manchas y aguadas. Un vampiro con ansias de sangre, un personaje clásico de la mitología occidental que reúne los elementos de la literatura de terror gótico, la lucha del bien y el mal, la lucha entre la pasión y la razón. Quien ha leído sobre el ilustrador que nos ocupa sabe que Scafati se concentra en la forma, piensa con imágenes, dibuja con todo el cuerpo, para después lograr una ilustración que atrapa con las tintas, el carbón, el collage y las texturas, la pluma y el pincel. Más de 50 dibujos llenan las páginas de esta revisión que rinde homenaje al mítico personaje que desde hace siglos lidera la literatura sobre vampiros.
La lectura personal, llena de sensualidad, enriquece el imaginario destinado al personaje y capta la esencia de un Drácula que se apropia del espacio y del lector, y también del ilustrador, que reconoce que durante un año se instaló en su mente, diciendo: algunas noches sentí en mi estudio inquietantes presencias, me volví huraño y taciturno. Ese ha sido el precio a pagar, donde seguro que más de uno se reconoce por esta personal versión. Como les decía, les dejaré en la descripción del video un enlace al blog donde se acerca a esta obra y podrán ahí ver la figura que modeló. La figura que modeló, por eso me puse esta playera el día de hoy, es muy similar a esta. Es un Drácula un tanto nosferatizado, pero él le pone un gorro papal, como lo hace Ghost, ¿no? Entonces les voy a dejar en la parte de abajo el enlace al blog de Luis, donde habla acerca de esta obra, y podrán ver la figura que modeló, los ejemplares con gotas de sangre y todos los dibujos que realizó antes de hacer la selección para esta obra, que seguramente ustedes disfrutarán mucho. Bueno, pues el título de esta obra es Drácula, así, a secas, no la novela de Drácula ni el conde de Drácula, simplemente Drácula, de Luis Scafati. Son 108 páginas de cuché brillante, pero además no es de color blanco, es un color como aperlado, es un blanco como con una laca brillante encima que no creo que se aprecie ahorita que se los presente. Sin embargo, las hojas que están en blanco son como de un color perla, así brilloso, muy delicioso. El formato es en tapa dura, una pasta dura, muy gruesa. La mitad de la pasta está entelada con tela gruesa planchada, texturizada, por supuesto. Tiene una imagen de un vampiro en la mitad de la pasta. Es un tanto... el tamaño no es convencional, no es como un libro normal, es un libro en rectángulo, alargado, a manera de antiguos pergaminos, con letras en vivos metálicos increíblemente deliciosos sobre la tela negra. El ilustrado en las letras es en metálico, en tinta metálica roja. Y las ilustraciones están habladas. Está editado por Editorial Libros del Zorro Rojo en España. Esta es una edición del 2007. Esta es una edición en español. Y el precio varía mucho. Va desde los 600 pesos mexicanos a algunos ejemplares de reuso o de uso, retractilados y bien cuidados, hasta los 900 pesos en algunas plataformas. Entonces dependerá más bien de cómo lleves a cabo tu cacería de precios para poder conseguirlo. Es una obra maravillosa, es un libro, como les decía, en papel cuché. Lo que no me gusta del papel cuché es que necesitas manejarlo con mucho cuidado, porque si tienes grasa en los dedos, en las páginas negras, se nota tu huella digital una vez que la has puesto. Si se moja el papel, si tienes la pésima costumbre de ensalivarte los dedos para pasar las hojas, se va a arrugar el papel, pero le da una vista muy elegante. Es un libro maravilloso con pastas duras. Se los voy a presentar sobre cómo llegó a mí. Este libro lo compré ¿en dónde fue que lo compré? En Gandhi del centro, ahí a un costado, o más bien enfrente del Palacio de Bellas Artes, antes de entrar a Madero, ahí sobre, creo que es Juárez, creo que se llama Juárez esa avenida. En el Gandhi de ahí de Bellas Artes, ahí es donde lo compré. En aquella época me costó, creo que 800 pesos, 850 pesos más o menos. Y lo encontré en la sección de niños, que generalmente en el segundo piso, en la planta de arriba, es donde vas a encontrar las ediciones más bonitas de libros de terror. Ahí es donde he encontrado los 2 volúmenes de Cuentos Macabros de Edgar Allan Poe, ilustrados por Benjamín Lacombe. Es donde he encontrado el de Historias de Fantasmas del Japón, también de Lacombe, El Bestiario de Edgar Allan Poe, el que ya les presenté, El Bestiario de Howard Phillips Lovecraft, también el caso de Charles Stewart, que les presenté en la entrega pasada o antepasada, no recuerdo, de Howard Phillips Lovecraft. Entonces, bueno, pues sin más que decirles, si les recomiendo este libro, si están pensando en comprarlo, o si lo vieron alguna vez y dijeron, ¿valdrá la pena? Sí, ampliamente. Si eres amante del tema de los vampiros, ni siquiera te cuestionarás si vale la pena tenerlo o no. Pero si no eres tan amante del tema de los vampiros y te gusta solamente la novela gótica, esta es una versión muy rica, muy
muy padre, no solamente por la elegancia del texto y por lo hasta cierto punto grotesco de las imágenes, sino por lo sensual de las ilustraciones, la magia que tiene al plasmar Scafati, dibujos desde pinceladas hasta texturas, hasta rodillos, hasta salpicones de tinta, que logra hacer de ellos una obra de arte. Bueno, pues sin más vamos a hablar acerca de este texto que te lo presento aquí. Ahí pueden ver que está en rojo metálico, Drácula de Luis Scafati. En la parte de atrás también tiene en metálico rojo, dice: muerto mientras el sol recorre el día, el conde aguarda el regreso de las sombras que lo despertarán. Entonces, como un siniestro animal nocturno, perseguirá nuevas víctimas que lo alimenten con sangre su inmortalidad. El conde renace en su eterno mundo de gritos y sombras, una incursión por parajes inhóspitos y habitaciones cerradas, donde la vida y la muerte se devoran salvajemente. Luis Scafati recobra el mito oculto de las tinieblas de la tinta. Esta es la parte de atrás del libro, que también, como ven, tiene ahí letras metálicas en rojo sobre esta parte de tela. El lomo también tiene en rojo, ahí se los presento. Ahí dice Drácula, Luis Scafati. Esta es la parte de atrás. Y este es el frente nuevamente. Como ven, una tipografía súper elegante, súper detallada. El color rojo brillante lo hace súper elegante, y el vampiro que está ahí. Pero vamos a ver su contenido para que se enamoren de esta maravilla. Vamos a ver. Ok, aquí se los presento. Este es el libro. Como pueden ver, se los voy a acercar un poco para que puedan ver el detalle. Toda esta parte, la mitad de la pasta, es tela planchada, tela negra planchada, muy bien hecho el trabajo. Drácula de Luis Scafati con tinta metálico rojo, se ve increíble. Y de esta parte, pues el dibujo o la ilustración de este vampiro. Abriéndolo, lo primero que nos recibe es una parvada de murciélagos realizados con gotas de tinta así salpicadas, algunos otros con spray. Esto es en color plateado, con los vampiros en negro. A lo mejor la luz les da un charolazo y no pueden apreciarlo bien, pero es plateado. Después vienen hojas en rojos muy brillantes. Esto también es plateado completamente. Y aquí Drácula con la misma tipografía de la parte de afuera. Drácula, el Luis Scafati, y un escudo ahí muy, muy bonito. Después, como les decía, bueno, los datos bibliográficos en esta parte. Aquí unos rojos muy brillantes con algunos murciélagos, y ya empezamos a denotar esto que nos decía que había realizado con algunos rodillos, muestras de dientes. Este es un cerebro y una espina dorsal. Los textos de todo el libro son muy pequeños como estos. Es un libro que vas a leer en muy poco tiempo. Vean la maravillosidad de los grabados que logra este Scafati. La tipografía durante todo el texto que tiene detalles así muy elegantes, y como pueden ver, pues son diferentes técnicas, entre acuarelas que denotan sombras que van, goteos de pintura, salpicado con cepillos, pinceladas, vamos, diferentes técnicas en una misma pintura. Muy, muy hermoso. Estos son, bueno, algunos de los grabados que están censurados. Como pueden ver, pues es una mujer acostada. Vean los trazos de la mano, de su rostro. Nuevamente, como les decía, es un tanto una versión de Drácula para adultos.
muy erótico, muy sugestivo. Las páginas, como les decía, no son blancas, son como color perla. Tienen un aperlado muy, muy bonito. Que no, creo que no se nota muy bien, pero en vivo es así. Como les digo, los textos son muy, muy cortos en cada página. Los grabados, algunos muy eróticos, otros un tanto grotescos como este. Muchos rayones, muchas pinceladas, vamos, una maraña de ideas en la mente de Luis Scafati. Sobre fondos blancos, sobre fondos rojos, logra la misma magia, la misma arte, ¿no? La misma calidad en todos sus grabados. Ahí no sé si se alcance a ver, no sé si se los puedo mostrar bien por la forma en la que pusimos el tripié, pero ahí dice Bistritz, 3 de mayo, la carroza en la que llega el invitado de Drácula al castillo. Bueno, en la novela original, en esta de Scafati, es una historia un tanto diferente. Miren nada más qué maravilla. Ahí está completo. Sí, ahí está. Desde las texturas que logra poner en los árboles, los rostros ocultos, hasta los gestos en los caballos. El castillo de Drácula. En la entrada de la pesada puerta. Todo el muro está hecho de cráneos. Y este es el Conde Drácula en la versión de Luis Scafati. Que ahorita lo van a ver más a detalle, como él lo hizo en esta figura que moldeó. Aquí está cenando con Jonathan. Aquí cuando le está contando la historia de el bosque de los empalados, la historia de sus antepasados. Y aquí un poco más detallado la visión que tuvo él de Drácula mientras tuvo este sueño en el que cuando estaba leyendo la novela. Aquí nuevamente el conde. Un espectro un tanto nosferatuesco en la puerta. Nosferatizado. Esta es la imagen del conde que aparece la mitad de esta imagen en la portada del libro. Aquí lo puedes ver completamente, sin recortes. Un poco charolazos por la luz, pero ahí está.
el bosque, los lobos cantando, creando esa hermosa música como él la llama. Y aquí el conde en toda su expresión, magnífico. Vean el detalle de las manos, los detalles de la puerta, los aldabones. Hermoso, hermoso en verdad. Es una lástima de verdad que no se pueda apreciar también el aperlado de las páginas en blanco, pero es como un acarado, está muy bonito. Todo el trabajo de las texturas, de los rodillos que utiliza, a la par de los pinceles y las diferentes herramientas de dibujo. El murciélago que llega en el Demeter que encalla en el puerto de Whitby. El Demeter es el barco en el que viaja Drácula de Europa a Inglaterra. Y Whitby es el puerto en el que está. Y ahí su versión de Mina Harker. En el mausoleo de un cementerio. Las ilustraciones con goteo de las acuarelas, la textura que le da a la tela de la ropa. Voluptuosas agonías preceden a las muertes. Están poseídas por Satán, declara un presbítero. También hay quienes hablan de una siniestra secta china que recluta a jóvenes doncellas o de ciertos ritos secretos de una logia macabra que corrompe la moral y las buenas costumbres. El collage, el recorte de este es maravilloso también. Creo que ahí está.
la versión de Scafati del profesor Van Helsing y Mina. Todas las etapas del conde. El conde en toda su malignidad. La imagen que está en la contraportada del libro, aquí completa con todo el fondo. Vean los detalles, el detalle de las manos. Finalmente, Mina. Cayendo y deslizándose inconsciente por una trama de peligrosos acontecimientos que la llevarán, bueno, al desenlace que conocemos. Aquí el ataque de Van Helsing y de Jonathan al ahora herido conde Drácula. Quien huye convertido en vampiro de la habitación donde estaba con Mina. Ya que un tinte sanguíneo anuncia en el horizonte el amanecer. Miren este murciélago, qué increíble está. Después una hoja igual en cuché negro brillante, muy brillante. Y una pequeña biografía de Luis Scafati, diferente a la que acabo de mencionarles.
Está un tanto escueta con muchos de los logros que ha tenido este ilustrador. Y finalmente, nueva cuenta la hoja perlada, una hoja plateada. Y así como inicia el libro, termina con la misma presentación en un fondo plateado con murciélagos en negros y grises al frente. Y finalmente, pues la contraportada con esta imagen que ya les presenté. Pues este es la versión de El Drácula de Luis Scafati, la versión de Drácula de Luis Scafati, una edición sumamente rica, sumamente deliciosa, como les digo, en pastas duras, empastado en tela planchada a la mitad, la otra mitad en un grabado, en un dibujo aulado, en letras con tinta metálica en rojo y en una tipografía muy elegante que dice Drácula Luis Scafati. Y esta es la obra que les presenté el día de hoy. Ojalá les haya gustado y los haya convencido de adquirir esta maravillosa obra y tenerla en su biblioteca. No cabe duda, si eres un amante del género de los vampiros, no podrá faltar en tu colección. Una obra maravillosa, increíble, la recomiendo muchísimo. Inviértanle tantito, de verdad vale la pena. La riqueza del libro, de los materiales con que está hecha, la riqueza de los grabados que les acabo de presentar, la imaginación del texto y sobre todo lo fácil y digerible que es leerlo por completo, sin duda enriquecerá sumamente mucho tu biblioteca. Drácula de Luis Scafati, editorial Libros del Zorro Rojo, la versión en español. La pueden conseguir en Gandhi, es muy muy buena y a mí no me resta nada más que agradecerles a todos y cada uno de ustedes el habernos acompañado en una cápsula literaria más presentando esta versión erótica de la novela gótica por excelencia y del texto referente al vampirismo en toda la era moderna. Drácula de Luis Scafati, aquí está.